Oigan, amigos, qué gran capítulo acabamos de hacer. Me encantó. Platicamos sobre la legalización de las drogas. Vasco y Durán hicieron una investigación tremenda. Traen datos increíbles. Diferentes sucesos de la historia que han marcado el desarrollo de la relación entre la sociedad y las drogas, y se puso muy bien. ¿Cómo se sintieron ustedes en el programa? Me gustó, me sorprendió tu oposición férrea a la legalización de las drogas y toda tu postura tan conservadora. Bobby, no lo esperaba realmente. Pero bueno, entiendo, típico de tu clase social y socioeconómica. Y de mi religión, ¿no? Sí, religión. La verdad que me encanta que por fin hayamos hablado de esto. Nos lo debíamos. Sí. Teníamos miedo de que fuéramos cancelados, y Podimo nos está dando un lugar que nos está haciendo profundamente felices, y ojalá la gente nos acompañe en esta aventura, porque va a estar buenísimo esto y todo lo que se viene, porque vamos a hablar de cosas interesantísimas: crímenes en el Vaticano, Norberto Rivera, prostitución. De hecho, cuando yo vi que íbamos a hablar de drogas y prostitución, dije, estos temas los eligió todos Bobby. Me llamó la atención eso. Pero, eso, podrás haber pensado eso, pero el único que contó haber consumido cocaína no fui yo. Así lo dejo. Sí, te comiste la hoja del té de coca. Sí, tomaste té de cocaína. Pero no es cocaína. Pero bueno, vamos a dejarlo como un teaser para la gente. Yo consumí coca en Bolivia. Ahí está. Aquí, yo consumí coca en Bolivia. Y aquí podré escuchar la historia. Y acá lo va a poder escuchar. Exactamente. Yo no me emocionaría mucho porque no nos cancelaron, porque todavía nos pueden cancelar, güey. Así que no festejen demasiado. No festejemos de manera prematura. Pero no por este tema, porque lo sacamos en Podimo. Así que eso ya está. Bueno. Bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias, los dejamos con el capítulo, amigos. Disfrútenlo. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, estoy muy emocionado por empezar este nuevo proyecto con nuestros amigos de Podimo. Esta temporada es completamente exclusiva, entonces nos atrevimos a tocar algunos temas que tal vez no hubiéramos tocado en otra plataforma. Esperemos que les guste. Les presento a mis coanfitriones, hermanos y amigos. Alejandro El Vasco Vázquez Aspiricueta, ¿cómo estás, amigo? Bien, también, muy contento. ¿Sabes qué siento con esto de Podimo? Antes que nada, feliz cumpleaños, Gwendolyn. Sos parte de todo esto, y hoy es tu cumpleaños cuando se estrena este episodio, así que felicidades. Feliz cumpleaños. Pero, ¿sabes qué siento? ¿Viste cuando, no sé si les habrá pasado, que alguna vez viajás a algún lugar? A mí me pasa en México, y te quedás en un hotel, un all inclusive, o alquilás una casa que vos sabés que no podrías pagarla para vivir. Sí. O sea, que claramente estás fuera de tus posibilidades. Sí. Y que es increíble. Y entonces el primer pensamiento de cualquier persona lógica es: tengo que coger en todos los cuartos de este lugar. Entonces, lo que yo siento con este acuerdo que tenemos con Podimo, en el cual vamos a grabar temas que quizás nuestros amigos de YouTube no nos hubieran dicho nada favorable, y Podimo podemos, por esta libertad que nos están dando absoluta. Sí. Siento que es eso, que le vamos a coger todos los cuartos a Podimo con temas escabrosos, fuertes y muy interesantes que vamos a trabajar entre los tres. No, pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Y esto es algo que creo que la audiencia tiene que saber. Cuando nosotros conocimos al señor Podimo, es un caballero muy sofisticado. Él en persona nos dijo, después de bajarse de su limusina, por supuesto, hablen de lo que quieran, tienen libertad absoluta y cero censura. Entonces, saludo al señor Podimo y pues nada, déjame presento. Yo conocí a la señora Podimo, que me dijo exactamente las mismas cosas, también. Así que se ve que es una pareja abierta y liberal. Sí.
Yo conocí a uno de sus hijos. ¿A Podimo Jr.? Podimo Jr. También me dijo lo mismo. Mira, una familia muy en el mismo canal. Muy funcional. La antirrealeza. Sí. ¿Pero quién está hablando? ¿Quién está hablando que no presentaste? Te presento, mi estimado Vasco, para que sepas quién habla, al Terrence Fletcher de este conservatorio de música Schaefer, Alejandro Durán Eraña, el Corsario. ¿Qué pasó, señores? Sí eres, ¿cómo están? ¿no? Sí eres, Fletcher. Podría ser. Not quite my tempo. Soy muy mandón. Not quite my tempo. Hijo de la... Sí. Y pinche platillazo en la cabeza. Sí. Oye, ¿cómo están, cabrones? Qué chingón verlos de este lado. Muy contento. Muy contento. Muy bien. Qué padre que también fueron seleccionados para Podimo, igual que yo. Encontrarnos aquí. Qué coincidencia, ¿no? Que nos encontramos en estos lugares de la vida. Me parece una coincidencia muy bonita. Vos sabés que a mí me dijeron que había que eliminar a uno de los tres, pero yo les dije que yo solo hacía este contenido con ustedes dos. En realidad dije que solo lo hacía con alguno de ustedes y Carlos Vallarta, pero me dijeron que no había posibilidades. No hay presupuesto. No. Sí. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Oye, qué escabroso el tema de hoy, ¿eh? Está bueno. Muy interesante. Hay que platicarle a la audiencia que es un tema que ya tenemos, que será como un año casi, pensando en tocar, porque ya se acerca, bueno, más bien ya para cuando esté grabado esto, ya fue el Vascoversario, que es cuando llegó Vasco al podcast. Entonces esto ya tiene más, por ahí de un año que lo estamos platicando. La legalización de las drogas, estas sustancias que uno introduce a su cuerpo y que le hacen tener experiencias diferentes, ¿no? Y para este tema, Vasco y Durán hicieron un poquito más del estudio que yo, pero yo eso no evitó que yo estuviera dándole vueltas y les tengo muchas preguntas, amigos, o sea, porque siento que desde tiempos muy antiguos el ser humano encontró diferentes maneras de alterar su conciencia y su percepción de la realidad. Desde ceremonias en donde se usaba el efecto euforia en un grupo para tener llegar a estos estados, ingiriendo plantas, humos. ¿Y cómo fue entonces que de repente llegamos a decir, ok, sí te puedes alterar la conciencia con esto, pero con esto no? ¿Cómo llegamos a eso? De eso sí no tengo idea. Mira, Rob, lo que decís es absolutamente correcto. De hecho, hay un filósofo que me pareció una persona impresionante, que lo conocí para este episodio. No sé cómo se me había salteado y no lo conocía. Un español que se llama Antonio Escotado, un hombre que ya tiene 80 años, que escribió y se hizo muy conocido con un libro a finales de los 80 que se llamó La Historia General de las Drogas. Un tipo dedicado profundamente a la cuestión de las drogas en el mundo, de su historia, de su prohibición y de todo. Que él ha dicho que en realidad el experimento del hombre no es intentar la legalización de las drogas. El experimento del hombre ha sido la prohibición de las drogas. Claro. Durante la abrumadora mayoría de la historia del mundo, las drogas fueron legales y eran de consumo cultural, de consumo ritualístico, de consumo social en todo el mundo. Hasta que por determinadas cuestiones políticas, y eso me sorprendió mucho del estudio de este capítulo, que no fueron cuestiones sanitarias, sino políticas las que llevaron a la prohibición de las drogas. Yo para empezar y una breve introducción antes de que lo charlemos entre los tres, les quiero contar un poquito cuál fue esta historia. Ustedes saben que Michelle Bachelet, la expresidente en 2 oportunidades de Chile, es desde hace un tiempo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y ella ha dicho, a poco de asumir su cargo, que la guerra contra las drogas ha fracasado. Y que no, o sea, es evidente que la forma de encararse la cuestión de la drogadependencia y de la venta de drogas en el mundo no funciona, porque solo se ve el reflejado en que cada vez el aumento de consumo de drogas y el aumento de muerte por muertes relacionadas por las drogas aumenta. Entre el 2000 y el 2015 ha habido un aumento del 60% de muertes relacionadas con drogas. ¿Okay? Es, según la Organización Mundial de la Salud, es enorme el crecimiento. Entonces,
esto hay que encararlo de otra forma. Y veamos de dónde viene y por qué se inició la prohibición. Y que es sorprendente, ¿no? Porque si pensamos que el alcohol produce en el mundo enorme cantidad de muertes directas e indirectas. El cigarrillo está comprobado que produce enorme cantidad de muertes por enfermedades relacionadas, daño al corazón, daño permanente, lesiones irreparables, además de que es profundamente adictiva y difícil de recuperar. Maluma, Ricky Mau, todo el reggaetón produce daños y sangrado a los oídos permanente e irrecuperable. Y sin embargo, todas estas cosas son legales y la droga no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos que las políticas represivas de la droga, contra las drogas son absolutamente recientes. Durante prácticamente toda la historia, los psicoactivos fueron utilizados por todos los humanos en el mundo. En la África precolonial, por ejemplo, y gran parte de Asia, el cannabis se cultivaba, comercializaba y utilizaba como medicamento. En la religión rastafari, sufí e hindú, la planta del cannabis tiene un papel sagrado. Se han usado, los usos medicinales del cannabis están registrados en el Canon de Medicina de Avicena, que era un texto médico de referencia en Europa hasta bien entrado el siglo XVIII. La hoja de la coca, por otro lado, en América es venerada de manera casi sagrada, sobre todo en la región andino-amazónica. La dormidera, o sea, las drogas opioides, tienen una historia centenaria como medicina tradicional y ceremonial en Asia y Oriente Medio. Y no hay que irse tan lejos. Los intereses coloniales en muchas partes del mundo veían a las plantas de las que estamos mencionando como productos importantes para el enriquecimiento de sus arcas en el comercio. Las potencias británicas, francesas y holandesas llevaron a cabo un comercio muy lucrativo, produciendo opio, coca y cannabis para su exportación en sus colonias en la India, Birmania, Indonesia, Marruecos y Argelia. Incluso hubo una guerra del opio, la famosa guerra del opio entre 1840 y 1842, en la cual triunfaron los británicos, lo que les permitió la exportación de opio sin restricciones desde la India británica hacia China, donde el consumo de opio era socialmente aceptado y completamente habitual, si bien sus excesos traían los daños que descubrieron después en las colonias, ¿no? Incluso cuando se dieron las primeras luchas para la regulación de las drogas, Gran Bretaña se opuso fuertemente a eso por los negocios que tenía con el opio. Y acá voy a hacer un paréntesis antes de seguir contándoles cómo vino la prohibición, pero sepan, y vamos a ver cómo está vinculado con el racismo en muchas cosas la prohibición de las drogas, pero sepan que al mismo tiempo que se dio la guerra contra las drogas, en la cual el principal impulsor fue los Estados Unidos, como siempre en ese momento, al mismo tiempo intentó fuertemente que se regule y se prohíba también el alcohol en Estados Unidos. Y los productores de vinos franceses e italianos, todos hombres blancos de campo, se opusieron tan fuertemente que lograron voltear eso. Pero no así con las drogas, en las cuales los países de donde venían, más allá de que los productores eran exactamente asiáticos y morenos. Exactamente. Entonces se dio un movimiento antiopioide muy fuertemente respaldado por los Estados Unidos. La guerra contra las drogas nace con la guerra contra el opio porque tenía intereses económicos en debilitar, económicos y políticos, en debilitar a Europa en Asia. Tenían que debilitar los intereses europeos en Asia y Estados Unidos para acrecentar su potencia hegemónica. Entonces, ¿cómo la debilitaban? Eliminando un producto del cual tenían un comercio fuertísimo. Y eso era la guerra contra las drogas. Entonces logra Estados Unidos, con su imposición de supresión diplomática, generar primero un sistema global de control de las drogas. ¿Ok? A partir de ahí se dictan varios tratados internacionales en los que después, cuando el Reino Unido cambia su situación geopolítica con alguna de sus colonias, pide que se incluya el cannabis también,
porque el cannabis empezaba a ser producido por determinadas colonias en las que no les servía que aumentar esa producción. De todo esto, les repito, Antonio Escotado tiene en su libro Historia de las Drogas, lo detalla muchísimo más, pero eso generó la prohibición de las drogas. A partir de esa primera prohibición, se empiezan a sumar, por ejemplo, el cannabis para los Estados Unidos. ¿Por qué? Y esto es sumamente interesante y gracioso y trágico también. Porque resulta que a partir del siglo XX empiezan a llegar muchos mexicanos a los Estados Unidos y los mexicanos traen consigo algo que se había vuelto habitual, que era el consumo del cannabis. Y ahí se produce una guerra que tiene también intereses absolutamente políticos y no sanitarios. Esto que voy a contar surge de la página de INAFEM, que es una página que lucha por la cuestión de la información acerca de las cuestiones de la legalización de la marihuana y de los orígenes de la prohibición. Y entonces ellos nos cuentan que la inmigración mexicana trae a los Estados Unidos la costumbre de fumar cannabis. Algo que en Estados Unidos, conservador, como siempre, termina relacionándose con conductas inapropiadas e incluso delictivas, por lo que en California se dicta la primera ley prohibiendo la marihuana. Es la Poison Act de 1913. Pero hay otros intereses que entran en juego ahí. William Randolph Hearst, en el que se basó la película El Ciudadano Kane, dueño de la mayoría de los periódicos de los Estados Unidos y un tipo que, entre otras cosas, inventó el atentado contra un carguero de los Estados Unidos para iniciar la guerra entre los Estados Unidos y España. Y él tenía un odio muy profundo hacia México. Ese odio muy profundo hacia México estaba basado en el racismo, pero también en que Pancho Villa, en su revolución, le había quitado 800,000 acres de superficie boscosa. Entonces, y además, William Randolph Hearst tenía una inversión muy fuerte en el sector maderero con el fin de producir papel para periódicos. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era el gran enemigo de la producción boscosa de papel para periódicos? El cáñamo, que se produce de manera más fácil, en mayores cantidades y es mucho más barato. Entonces él inicia una campaña y ahí es donde por primera vez aparece la cuestión de la salud, que si vemos en convivencia con la existencia del alcohol y de el cigarrillo es cuanto menos hipócrita, y creo que es algo de lo que tenemos que hablar mucho hoy. Sí, totalmente. Nadie va a negar que el consumo de drogas muchas veces es dañino para la salud. Lo que estamos hablando es de que no es lo único dañino sobre lo que se da, y sin embargo es lo único sobre lo que se da esta persecución tan fuerte, ¿no? Claro. Pero bueno, el cáñamo era un enemigo. Pero además, existía una compañía que también pone mucho dinero a Hearst para esta campaña, que es la famosa compañía química DuPont. Una campaña que tenía muchos intereses porque ellos eran quienes habían patentado el neoprene, el nylon, el teflón y la lycra. Todos elementos obtenidos a partir del petróleo y todos elementos contra los que el cáñamo podía competir. Los tejidos de cáñamo podían equiparar o igualar o superar la calidad, por ejemplo, de la tela de jean. Entonces se volvió también un enemigo. Lo mismo ocurrió con determinadas compañías farmacéuticas que no tenían interés en que se trabajara en los efectos, como ahora se está descubriendo tanto, o por lo menos está en vías de investigarse, de los aceites canábicos, y no eran de su interés. Y el otro gran enemigo del cannabis, las compañías de tabaco. La industria de tabaco veía como un rival directo porque, a diferencia del tabaco, el cannabis está bastante facilitado el autoconsumo. Y entonces empezaron esta guerra. Entonces, ¿qué hacía? No, y además no hay tanta evidencia de que produzca cánceres tan agresivos, ¿no? Entonces yo diría que eso es competencia desleal. Bueno, igual en ese momento no es
no estaban los estudios sobre el daño que causaba el cigarrillo. Y además, lo que yo no entiendo es por qué los restauranteros no salieron al quite diciendo, cabrón, déjelos en paz, güey. Esos güeyes tragan un chingo cuando están marihuanos. Sí, esos güeyes, otra gente, otra distinta. Esa industria se durmió, porque... Sí, güey, ahí era donde tenía que salir, cabrón. Güey, claro. No. Bueno, entonces, ¿qué hace Hearst? No era necesario fumar para grabar el episodio, Bobby, No era requisito. O sea, lo podíamos fumar no estando pachecos. No era requisito. Ok. O sea, la gente no te está viendo. Por suerte, Podimo es solo audio. Bueno, entonces, la publicación de artículos sensacionalistas, que fue lo que empezó a hacer el querido Hearst, narraban fábulas de mexicanos enloquecidos por una diabólica hierba. Y esto, por supuesto, atrajo la atención de los lectores, hizo subir las ventas, pero además convirtió al cannabis en el enemigo. Entonces, mientras Inglaterra buscaba prohibirla por su lado y que se agregara a la Convención de La Haya contra el consumo, de regulación y de prohibición del tráfico de drogas, Estados Unidos hacía lo propio. Claro. Y así es como triunfa. Y de ahí, más la Marijuana Tax Act de 1937, más toda la idea a partir de 1950 de que el cannabis era una droga puente que llevaba hacia otras drogas. Sí. Bueno, todo esto llegamos más a años recientes, y entonces les voy a leer una declaración que hizo en 1994 John Ehrlichman, el asistente de asuntos internos de Richard Nixon. Dijo: la campaña de Nixon en 1968 y la Casa Blanca bajo Nixon después de eso tuvieron dos enemigos. La izquierda contra la guerra, o sea, los pacifistas de izquierda, claro, el hipismo y los negros. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos hacer ilegal estar en contra de la guerra o ser negro. Bueno, lo hicieron ilegal unos años. Ser negro, por lo menos no tenían algunos derechos. Sí. Yo creo que sí, no lo podían volver a hacer, digamos, que era lo que les hubiera gustado. Pero al hacer que el público asocie a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizar a ambos fuertemente, podríamos trastocar a estas comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, allanar sus hogares, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en las noticias. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que sí. Entonces, no lo puedo creer. Fíjense. No puedo creer lo que me estás diciendo. El gobierno de Estados Unidos haciendo planes maquiavélicos para oprimir a los morenos. No es posible. Yo no me sorprendería de eso. Me sorprendería de que te lo cuenten. Eso me parece. Sí, bueno, eso sí es bastante sorprendente. Sí. Totalmente. Y bueno, amigos, no quiero hacerlo más largo. Así podemos empezar a conversar el tema. Pero yo, viendo todo esto, lo que les planteo es: ¿qué opinan ustedes? ¿Qué ven en la prohibición de las drogas? ¿De dónde les parece que estamos agarrados hoy? Para que, si bien hay una discusión sobre legalizar la marihuana en algunos países, todavía es muy tímido, y ni hablar del resto de las drogas. Y nada, en general, ¿qué les pasa con esto? Ale, no sé qué opinás. Yo pienso que México ya tuvo la solución, güey. Ya tuvo la solución en 1940 y la dejó ir, güey. A ver. La dejó ir como el agua así entre tus dedos, güey. A ver, qué poético. Sí, güey. Hoy el corsario anda muy florido, muy hermoso. Podimo te pone tan sensual, tan sensual. Me prende. Sí. Oye, güey, no, es que checa, si bien este tema de las drogas merece ser tratado, como todos los temas que tratamos en este podcast, de una manera lo más crítica posible. Banal y sarcástica. Me parece que es un tema muy delicado por cómo socialmente lo hemos abordado, güey. En México, así como en muchas partes del mundo, como muy probablemente lo tocaremos ahorita en el episodio, hemos sido educados de manera tal que el adicto es más parecido a un delincuente que a un enfermo. Sí. Entonces, nuestras leyes prohibitivas
han llevado al país a una guerra contra el narcotráfico, como bien lo decía Vasco, que ha durado muchísimo tiempo y que tomó mucha fuerza en el gobierno de Felipe Calderón. Sí. Entonces, como muchos sabemos, porque lo vivimos, a partir de 2006 hasta 2016, la guerra contra el narcotráfico nos ha costado la vida de aproximadamente 160,000 personas. Como yo veo el tema, güey, la legalización de las drogas continúa siendo bastante controversial. Sin embargo, ya hemos experimentado, aunque fue por muy poco tiempo, cómo funcionaría una legalización de drogas en nuestro país. Para quienes no sepan, en enero de 1940, el último año del mandato del entonces presidente Lázaro Cárdenas, se llevó a cabo la promulgación de lo que entonces llamaron el nuevo Reglamento Federal de Toxicomanías, en el que eliminaron pues diversos decretos punitivos que consideraban el consumo, la posesión y la venta de drogas como un delito, como actualmente se tiene, ¿no? Entonces, una de las características que tenía este reglamento es que dejó de considerar justo ese punto, que las personas que tenían problemas de abuso de drogas fueran vistos como criminales y pasaran a una categoría de enfermos. Una de las características de este reglamento es que dejó de considerar a las personas con problemas de abuso de drogas como criminales y pasaron a la categoría de enfermos. Entonces, otra cosa es que el Estado monopolizó la venta de fármacos considerados drogas, lo que significó que el tráfico continuaba siendo ilícito. O sea, eso nunca cambió, vaya. Entonces, México tuvo dispensarios que estaban a cargo del Departamento de Salubridad Pública y cuya meta era suministrar dosis y manejar a manera de tratamiento, o sea, manejar los tratamientos de los pacientes que tenían esta dependencia a ciertas sustancias psicoactivas. Dime, Vasco. No, que se adelantaron 80 años a los uruguayos. Exactamente, me impresiona eso. Güey. 80 años a los uruguayos y 60 años a los portugueses, que hoy son considerados modelo, porque han pasado, la ley pasó de criminales a enfermos y tiene sistemas que son imitados en muchos lugares. Justamente me estoy impresionado por lo que estás contando, porque es una combinación de lo que hoy está haciendo Uruguay y de lo que está intentando Canadá y de lo que hace Portugal. Me parece impresionante eso en la década del 40. Pero bueno, adelante. Bueno, según el historiador Benjamin Smith, que eres un especialista en historia latinoamericana y de México, los bajos precios que se ofrecían en este tipo de clínicas causaron pérdidas inmediatas en el comercio ilegal, güey. O sea, vieron los resultados demasiado rápido. Ahorita se van a dar cuenta qué tan rápido los vieron. Muchas veces, cuando hablamos de este tipo de temas, tomamos, y más cuando se trata de una promulgación de leyes, una publicación de normas que cambian el ambiente social de un país y que llegan a tener tal relevancia que es importante destacarlas en ciertos periodos de la historia. Generalmente nos dedicamos a hablar de los políticos de los que emanaron estas leyes, ¿no? Sin embargo, en esta historia sale a la luz una persona que es muy importante destacar y que es Leopoldo Salazar Viniegra, que es era un médico de formación, estudió psiquiatría y neurología en Francia y en el año de 1938 fue puesto a cargo del Hospital de Drogadicción de la Ciudad de México. Salazar fue, pues al parecer, una persona adelantada a su época completamente. Estando en su puesto, empezó a percatarse de cómo muchas autoridades encargadas de ejecutar las leyes sanitarias pues se veían constantemente involucradas en temas de corrupción y cómo los traficantes comenzaban paulatinamente a adquirir cierto poder, ¿no?
durante los años que siguieron. Algo que por suerte duró poco en México, que los traficantes de drogas tuvieran poder. Eso es lo bueno, que fue una anécdota. Pero cortísimo. Fíjate cómo fueron los inicios de todo lo que estamos recibiendo hoy del Estado, ¿no? Y de los particulares y de nuestros sistemas de punitivos. Entonces, durante los siguientes 2 años, escribió varios artículos académicos y participó en entrevistas de prensa en donde criticó el status quo prohibicionista y propuso un marco distinto para mejorar ese sistema. Entonces, lo primero que hizo fue desmitificar los efectos de la marihuana. Entonces, él argumentó que los peligros estaban sumamente exagerados, señaló las imprecisiones, los rumores y las aplicaciones erróneas que estaban constantes en todos los argumentos en contra de la marihuana. Llegó hasta el punto de burlarse de los médicos estadounidenses y su visión ante la droga y aseguró que esa posición que tenían estaba basada en citas erróneas de la poesía inspirada por el hashish del poeta Charles Le Bourget. Entonces... Okay. Qué lindo francés tenés. Así soy yo, soy francés. Es como mi chino, más o menos. Sí. Y entonces Salazar dedicó sus días a estar presentando argumentos en contra de esta postura prohibicionista, también estudios, incluso pruebas que la época permitía. Y una de sus conclusiones más interesantes es que él afirmó que no había un vínculo intrínseco entre la adicción a las drogas y la criminalidad. De hecho, indicó que el alto precio de las drogas, generado por esa misma prohibición, era lo que llevaba a los usuarios a cometer esos crímenes. Claro. Entonces propuso... Bueno, Antonio Escotado insiste permanentemente una y otra vez en todos sus textos y conferencias en que lo que hace que la droga sea tan peligrosa, que esté vinculada al delito, que cause más muertes de las que debería causar y que además haya más consumidores de los que habría, es su prohibición. Exactamente. No su existencia, sino su prohibición. Porque de hecho existió a lo largo de toda la historia del mundo y no ocurrió lo que ocurre a partir de su prohibición. Entonces él plantea esa postura, ¿no? Pero adelante, Rob. Ale. Entonces, totalmente. Y fíjate cómo van a tener mucho vínculo estas propuestas con las de los autores que leíste tú. Salazar proponía 2 cosas inicialmente: poner fin a la prohibición desde ya. O sea, esa era la primera, ¿no? Y la segunda era establecer un nuevo monopolio estatal de drogas. Entonces él dijo, pues como él veía la prohibición, cómo había generado esta prohibición, este mercado ilegal de drogas y la detención de los narcotraficantes, para él ya en ese momento era prácticamente imposible. Sí. Entonces digo, ¿cómo atacamos este problema? Ser un viajero del futuro ese güey. Está muy cabrón, güey. Dijo, las 2 consecuencias del mercado ilegal... alguien totalmente fumado, ¿no? Sí, porque sí fumaba. Wey, sí fumaba, créanme, aceptado por él. Créanme, esto se va a salir de control. Sí. ¿Dónde están los brownies? ¿Dónde están los... ¿Qué le echaron a los brownies, mami? Dice él... Qué pendejo. Es que lo bueno del brownie es que funciona durante y después también. O sea, vos después ves un brownie, digo, me contaron, ¿no? Me contó el doctor Salazar, yo no. Sí. Sí. Una de las 2 consecuencias. Me da miedo que mamá se suscriba a Podimo, entonces no, me contó otra gente. Estúpido. Una de las 2 consecuencias del mercado ilegal de drogas estaban bastante claras para Salazar desde el principio. Corrompía la fuerza policíaca mexicana, a la que se le pagaba para proteger a los grandes comerciantes de drogas, que eso ya no pasa, es lo bueno. No. Y aumentaba los precios. Esto traía como consecuencia que los adictos buscaran saciar su adicción a cualquier costo. Claro. Lo que finalmente los conducía, como ya quedó establecido, a los canales ilegales. Cometer delitos y de madre, ¿no? Entonces, ante ese escenario, se determinó que la mejor manera de lidiar con la adicción a las drogas no era a través de la prohibición, sino del control estatal.
Y hasta aquí todo parece bastante prometedor. Como ocurre con el alcohol o como ocurre con el tabaco o como ocurre con con los ansiolíticos que también provocan muchísimas muertes, las drogas legales y adicciones y que te quedes dormido en una reunión con Podimo. O sea, son cosas que no se analizan y que debería analizarse por lo menos en la misma medida, porque si no caemos en una hipocresía terrible, pero adelante. Claro. Entonces, hasta aquí les digo, todo parece bastante prometedor y nos preguntaremos, ¿y entonces qué pedo, güey? ¿Por qué llegamos a ¿Por qué no triunfó el bien? ¿Por qué no triunfó el bien? Bueno, porque somos un país donde las drogas, actualmente... Somos el tercer mundo. Para los que no son de México, pues somos un país donde las drogas no son legales y el consumo de algunas como la heroína y la morfina, pues nunca va a estar a manos del Estado, ¿no? Al menos no lo he estado hasta ahorita. Bueno, pues que tan solo 5 meses después de la entrada en vigor, se fue a la mierda todo. No mames. La versión oficial dice que... Se la fumaron la ley. No tenían papel de enrollar. No tenían sábanas. Entonces, no, lo dice la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? I wanna love you. You're right. Pues 5 meses, señores, les duró el gusto. La versión oficial dice que las restricciones... a las importaciones con motivo de la guerra en Europa, recordemos que estamos en el 40, en el 39, claro, acaba de empezar la Segunda Guerra Mundial, volvieron imposible a continuar con el proyecto. No había pero eso no es verdad, no fue la guerra el problema fue la ultraderecha conservadora de Estados Unidos. Pinches, ese fue el problema. Pinches derechairos siempre la vienen a cagar. Y fue Harry Anslinger, este güey, quien entonces era el jefe del Buró Federal de Narcóticos, que es... Harry Anslinger es el que lo llevó a William Randolph Hearst a trabajar en todo esto. Es el mismo. Sí, es el mismo tipo. Es la misma persona. Es la misma persona. Mira. Y este güey es el que estaba a cargo del Buró Federal de Narcóticos, que después va a ser una de las predecesoras de la DEA, ¿no? Sí. Y fue quien puso fin al experimento de Salazar. O sea, las garras de ese güey llegaron hasta México. Es que checa qué hizo, güey. Apenas tenían 5 días después de la introducción de la ley, de este reglamento que les platico. Y el Departamento del Estado de Estados Unidos invocó las enmiendas de 1935 sobre la ley de importación y exportación de estupefacientes. Y estas enmiendas le permitieron a Estados Unidos establecer un embargo de exportación de narcóticos como la morfina y la cocaína, cuando consideraba que el objetivo del país a donde se iban a exportar no era ni médico ni científico. Entonces, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores de México intentó argumentar que en su caso estaban experimentando, el experimento estaba funcionando, que estaba ciertamente siendo eficiente, que mucho más que el sistema punitivo anterior, pues Anslinger y el Departamento del Estado permanecieron en su postura y no se echaron para atrás. Hasta que en mayo de 1940, todas las exportaciones de morfina y cocaína fueron suspendidas a México. Sin esta cooperación, las compañías farmacéuticas alemanas bloqueadas por la guerra y las autoridades mexicanas se vieron obligadas a renunciar. Y bueno, pues ahí fue cuando terminó este viaje en donde hay... Buena palabra, viaje. Claro, viaje de 5 meses, güey. Ustedes se pueden meter a internet y revisar los testimonios de las personas que estaban siendo atendidas en estos centros farmacéuticos en donde se daban las dosis en México. Y había gente que incluso había regresado a su trabajo, güey. Porque comprar una dosis de heroína en esos lugares costaba $3. Wow. Entonces iban, se inyectaban y ya no estaban tratando de buscar el dinero para suplir esa adicción, más bien para satisfacer esa adicción, y entonces tenían el tiempo de poder llegar a trabajar o poder conseguir algo, güey. Que entiendo que más o menos así es la situación actual en Canadá, ¿no? Claro. Que hay muchísima gente que tiene adicción a la heroína
pero que por medio del gobierno ellos pueden conseguir heroína de alta calidad con agujas y jeringas nuevas y esterilizadas, por supuesto. Entonces también bajan los contagios de enfermedades venéreas, ¿sería? Sí, de transmisión. Bueno, de transmisión venérea. De hecho los estudios en Portugal en estos 20 años que lleva la normativa que en lugar de penalizar acompaña al adicto, han reducido no solo el consumo de drogas denominadas duras, como la cocaína o la heroína, del 1% al 0,3% de la población, sino que redujeron enormemente la transmisión de enfermedades venéreas como la hepatitis C y el HIV, justamente por este control de el uso de narcóticos. Sí. Y sobre Canadá quiero hacer un punto. Parece que nos gusta pegarle a Canadá. Si quieren, los invitamos a los amigos de Podimo a ir a escuchar nuestro episodio sobre la masacre indígena en Canadá. Pero si bien en Canadá constantemente se habla de que ha seguido los pasos de Uruguay en la regulación legal de los mercados de cannabis, el derecho penal no se ha modificado lo suficiente y se continúa perjudicando al consumidor. Y este es un punto que me parece que después tenemos que tratar, la ley penal perjudica de manera desproporcionada a las comunidades negras e indígenas en Canadá, que es un patrón que se repite en todo el mundo. Sí. Y hay quienes dicen que la guerra contra las drogas ha funcionado más eficazmente como un sistema de control racial que como un mecanismo para combatir el uso y el tráfico de narcóticos. Claro. No solo podemos ver la epidemia del crack en los 70 en los Estados Unidos, en la cual hay bastantes evidencias de que se llevó el crack y fue una adicción impuesta en las comunidades negras, sino que, por ejemplo, podemos ver datos. Detenciones arbitrarias, arrestos, brutalidad policial devastadora. Las personas negras en los Estados Unidos son encarceladas a un ritmo de 5 veces más que las personas blancas, siendo casi la mitad condenadas por delitos relacionados con las drogas. En el Reino Unido, las personas negras son 8 veces más propensas a ser detenidas y registradas que las blancas. En Río de Janeiro, Brasil, el 80% de las personas asesinadas por la policía son negras y más del 60% vinculadas con cuestiones de drogas, consumo o tráfico. En Australia, las personas indígenas tienen 15 a 20 veces más probabilidades de ser encarceladas que las no indígenas. Entonces, vemos cómo el uso de la prohibición de las drogas ha funcionado mucho más como un control segregacionista que como un control sanitario, como lo que está contando Ale, que intentaba Salazar. Que me imagino que le habrán dado el premio Nobel a Salazar, ¿no, Ale? Salazar, desgraciadamente, la historia no termina nada padre. Salazar termina siendo retirado de su puesto y después él pues continúa sus estudios con personas pues con problemas psiquiátricos al punto de que su administración no fue muy buena y termina suicidándose. Uy. Wow. Sí, tiene... De 3 tiros por la espalda. De 3 tiros por la espalda. Tiene muchos homenajes. Le estuve leyendo bastante gente que escribió de él, que lo conoció. Tiene una columna en Animal Político donde entrevistaron a sus hijos. Si quieren, la vamos a dejar en las descripciones para que lo vean. No son sus hijos, pues perdón, son sus parientes. Más pues que incluso hay muy poca información de él. De su trayectoria. Se me hace muy extraño porque era un erudito que había estudiado en Francia, que había logrado salir de México en esos años para estudiar prácticamente 2 especialidades. Era una persona que traía ideas bastante adelantadas a su época y sí se me hace muy extraño que no tengamos nada de él, pero bueno, pues tenemos muy poquito, pero lo que tenemos pues se los trajimos. Y bueno, pero no debería llamar la atención que no haya información sobre alguien que intentó algo que no le servía a ninguno de los poderes en juego, ¿no? Claro. Pensemos que vos estabas hablando de la década del 40 y hasta esa época, hasta la década del 20, la década del 30, el consumo, por ejemplo, de cocaína era un consumo social habitual. Tanto es así, vos mencionaste las empresas alemanas,
En la Argentina a la cocaína se le dice merca, se dice tomar merca, porque el principal productor y distribuidor de cocaína era Merck Química, que era una empresa alemana. ¡Claro! Una empresa alemana que en muchos países fue expropiada después de la guerra, en la posguerra, pero era una empresa alemana que producía y distribuía cocaína, que tenía usos medicinales. Hoy en día creo que para que lo relacionen con algo, es la compañía que hacía el Sedalmerc, que me parece que es ácido acetil salicílico, ahorita les digo, pero Sedalmerc era de Merck. Bueno, y la realidad es que este hombre, Salazar, evidentemente vivió en una transición en la que él tuvo que luchar por cosas que él seguramente había visto como legales y que de repente por imposiciones absolutamente políticas, porque repetimos, a ver, y acá me parece que estamos los tres de acuerdo. Nada de esto es una apología a las drogas, esto es una apología a dejar la hipocresía y los fracasos políticos. Ninguno de los tres va a decir que consumir drogas es más sano que no consumirlas. Puede ser, algunas de las canciones más maravillosas de la historia se las debemos a las drogas y de la poesía y del cine, eso hay que decirlo, pero también hay que decirlo que causa muchísimas muertes, pero probablemente muchas menos de las que causa de nuevo el alcohol, el tabaco o las drogas lícitas. Claro. Y sin embargo, el ojo está puesto siempre sobre el consumo de los estimulantes, de los psicotrópicos y de este tipo de drogas, por las razones que decíamos. Pero aparte, Vasco, también el punto que tú dijiste cuando hablamos de aborto es clave aquí. O sea, es una legislación que discrimina completamente, porque la gente de alta sociedad se droga y no pasa nada, güey. O sea, se detienen a la gente de la sociedad más baja. O sea, esa es la que sufre las consecuencias de estas prohibiciones que no tienen tampoco un fundamento. No, y la droga es legal para el que la puede pagar y la consume en la seguridad de su casa y se la lleva en una moto o en un coche. Exactamente. Y ha sido usada, es absolutamente hipócrita la guerra contra las drogas y ha sido usada como un control social. Ha tenido, como decíamos, la disatisfacción de no tener el apoyo de grandes productores en los momentos adecuados, como sí tuvo el tabaco y como sí tuvo el alcohol. Pero Escotado, de nuevo, decía una cosa en los 90. Decía, 1 de cada 2 jóvenes consume hashish. El hashish es un derivado canábico muy habitual en Europa. O consumen cannabis como en la forma de porros. ¿Vamos a hacer que esa gente consuma porquerías llenas de químicos, llenas de productos que no se pensaron para fumarse? ¿O vamos a controlarlo y regularlo? Si bien él está en contra de la regulación, él dice que de la piel para adentro yo soy el único jefe, entonces él dice que nadie puede regular lo que yo quiero hacer con mi cuerpo, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Por más que muchas oyentes quieran hacer cosas con el cuerpo de Alejandro, déjenlo. No es impresionante, así. Es impresionante. Sí. Pero si un día se legaliza la distribución del cuerpo de Alejandro Durán, creo que tendríamos una epidemia de tenemos adicción. Un gran negocio. Sí. Pero hay y otro médico español, psiquiatra y forense, el doctor José Cabrera y Forneiro, explica, él dice que obviamente el consumo de psicotrópicos es dañino, que el consumo de marihuana de manera diaria, habitual y continuada puede causar un daño al cerebro, pero no mayor del que causa el alcohol, e incluso se necesitan mucho mayores dosis que las que causa el alcohol, pero sí causa daño, y hay que ser claro en esto. No es que estamos diciendo que es inocuo, lo que estamos diciendo es que es tan dañino como otras cosas sobre las que sí hay regulación y sí está permitido consumirlo, y que la prohibición no lo hace menos dañino, lo hace más dañino y lo hace más interesante además. Y mucha gente lo consume porque está prohibido. Y otra cosa interesante que dice este doctor Cabrera y Forneiro es que, por ejemplo, el síndrome de abstinencia de la heroína no está comprobado que cause muertes, que cause daño o muerte. Sin embargo, el síndrome de abstinencia del alcohol causa delirios tremens y en muchos casos la muerte. Entonces, tenemos una droga legal, que es el alcohol, cuyo síndrome de abstinencia puede causar la muerte, y sin embargo, el que perseguimos no es ese, sino que perseguimos otro, que es muy dañino,
que muchas veces por culpa de la propia prohibición no está regulado debidamente, pero que su abstinencia es menos dañina. Entonces, yo creo que la única solución es prohibir el alcohol. Me parece que acá lo que tenemos que hacer es prohibir más cosas. Hay que prohibir el alcool, hay que prohibir el tabaco. Porque viendo el éxito que es la prohibición, ampliemos las prohibiciones, porque si no, ya de hecho no queremos legalizar las drogas y vimos el fracaso de no hacerlo. Bueno, prohibamos todo, veamos el fracaso de todo lo demás y así nos vamos a dar la cabeza contra la pared. ¿Sí has checado el índice de adicción del azúcar? No. Es altísimo, güey. Es altísimo y el azúcar provoca más muertes que puta madre, güey. Tal vez todas las drogas juntas, güey. No, o sea, el azúcar. Sí, todas las drogas juntas, pero sí un montón. Pues es que, bueno, si tomas como drogas, las drogas que son ilegales. Ah, bueno. Pero es que no, tal vez el alcohol. Las de alcohol y las sacando el alcohol. Alcohol y que tabaco. Es legal. Sí. Pero el azúcar la diabetes es una causa de muerte muy alta en México, al menos. Y cada vez más grande. Hay una epidemia en el mundo, por lo menos en Occidente, hay una epidemia de diabetes. Pero volviendo al tema de las drogas, hay un autor muy interesante que los invito a todos a que lo busquen, que se llama Steve Rawls. Ajá. O sea, Steve Enrollar, me parece un nombre muy apropiado para lo que estamos hablando, que es un defensor de la legalización de determinadas formas de la cocaína, porque acá vamos a otro punto, ¿no? Porque seguramente mucha gente que esté escuchando nos va a decir, bueno, llegan tarde a este episodio, cada vez en más países se está legalizando la marihuana, en los Estados Unidos, que es muy interesante. ¿Por qué se está legalizando la marihuana en tantos países? Porque descubrieron que es un negocio gigantesco para venderle a los blancos. Y que los dueños son los blancos hoy en día. Cambió el consumidor y entonces es un negocio gigantesco. Solo por eso se está legalizando la marihuana. Si pueden, chequen la utilidad que han tenido los estados en Estados Unidos en impuestos gracias a la legalización de la marihuana. Es una cosa impresionante. O sea, millones y millones de dólares en utilidad fiscal por la mota. Pero bueno, en el resto de los países exactamente no se habla, o ni siquiera en Estados Unidos, del resto de las drogas. Y este hombre dice, hay que legalizar todo. Si queremos que bajen las muertes, la prohibición ha fracasado. Si queremos que se bajen las muertes, hay que legalizar y controlar y regular. Hubo 70.000 muertes en los Estados Unidos relacionadas con drogas, de las cuales 10.000 a 15.000 tuvieron que ver con estimulantes, como por ejemplo la cocaína, que no está regulada y está al alcance y se consume por todos lados, y que eso la hace muy insegura. Oye, una duda. ¿Cuándo? Sí. ¿Una foto de Durán desnuda es un estimulante? Ya, para mí no, porque ya la vi tanto, porque la tengo pegada en la cocina. Ya desarrollaste resistencia. Exactamente. Chale, ahora vas a necesitar dos. No, ahora necesito una de Bobby. Necesito una de Bobby porque estoy kinky. Vas a necesitar un póster. Sí. Pero escuchen una cosa. Por ejemplo, en los Estados Unidos es el único importador de cocaína para uso medicinal desde Perú. Porque lo usan para las cirugías de senos paranasales, porque el efecto vasoconstrictor que tiene la cocaína no lo realiza ninguna otra droga que se haya descubierto. Sin embargo, persigue la producción y la legalización de la cocaína y persigue su uso lúdico cuando existen un montón de formas de consumo de cocaína, por ejemplo en chicles o en otras formas que son más bajas, que causan menos adicción y que Rawls calcula que podría llevar al menos al 50% de los consumidores de cocaína en polvo a dejar la cocaína en polvo y consumirla en otras formas menos peligrosas que están en el intermedio entre la hoja de coca que se consume en Bolivia, Perú, en el norte de Argentina, y que yo, por ejemplo, consumí hoja de coca. Yo me tocó trabajar en La Paz, en Bolivia, y el primer día que fui a trabajar, yo tenía mucho prejuicio con eso. Seguramente, sí. Sí, realmente lo tenía porque la cocaína es algo que da miedo. Sí, te lo cuentan de pequeño como nuestra. Sí, y a mí me tocó los que salíamos en los 90 o en el 2000 y lo veías en los baños a escondidas y era el miedo.
Entonces, cuando fui a trabajar allá, me tocó el primer día, voy a reuniones con el gobierno de Perú, porque yo fui de Bolivia, perdón. Era raro, ¿no? El gobierno de Perú en Bolivia era una cosa, estaban... Sí, pero bueno, con el gobierno de Bolivia. Extraño. Y te juro que la cabeza me explotaba y no podía pensar, no podía concentrarme en las filminas que me estaban mostrando. Y tan así fue que vino una persona de la delegación que me dijo, ¿estás con el mal de la altura? Sí, le digo, la verdad estoy con mucho dolor de cabeza. Y me preparó un té de coca y estuve toda la semana consumiendo eso y me salvó la vida. Pude trabajar. ¿En serio? Sí, es impresionante. Los efectos existen. Y entonces Rawls dice, existe un intermedio muy importante que si se regulara y se trabajara sobre esas industrias, no solo le quitarías negocio al narcotráfico, sino que llevarías a la gente a un consumo seguro y reducirías la cantidad de muertes por sobredosis. Entonces, me parece que cuando hablamos de todo esto estamos hablando de hipocresía, de conservadurismo y de una profunda necesidad de meterse en la vida de la gente, además de negocios como las que ya hablamos, ¿no? No sé, ¿qué te parece, Rob, a vos? Pues me gustaría agregar un pequeño dato de lo que yo estuve leyendo, amigos. Yo me topé con un estudio hecho por un señor que se llama David Nutt, en el que él intentó hacer una escala racional para evaluar los daños que hacen algunas drogas, ¿no? Y entonces él evaluó alcohol, la nicotina, el crack, bueno, evaluó varios. ¿El reggaetón? No, ese no, todavía no existía para cuando hizo este estudio. Déjame ver cuándo lo hizo, a ver si estoy diciendo estupidez, porque no tengo el año. Aquí, es el 2007, entonces no, el reggaetón ya existía, güey. Lo publica en La Lanceta en 2007 y entonces creo que el reggaetón está en su infancia, entonces puede ser que haya pasado desapercibido. Estaba con Proyecto 1 y esas madres. Pero justo podemos no profundizar en el reggaetón, sigamos adelante. Justo de lo que él habla en este estudio, bueno, de los hallazgos, sale que algunas de las drogas que en algunos países se consideran como drogas fuertes o de clasificación A en algunos países, como el LSD y los hongos, son mucho menos dañinas que el alcohol y el tabaco. Entonces, sí, justo esta información que yo me encontré va totalmente de acuerdo en cómo, si es que se quiere prohibir las drogas por el daño que causan, se está haciendo mal y no hay ningún tipo de consistencia en cómo se hace efectivo este sistema. Y sí, creo que acá en México pasa exactamente eso, ¿no? De que si en Estados Unidos y en otros países se está usando como una forma de control racial, en México pasa algo muy similar, porque quien tiene dinero lo puede consumir sin ningún tipo de problema. El que puede hace dinero con ello. El gobierno ha tenido nexos publicados en diferentes medios de noticias durante muchísimos años y pues es algo que no parece que tenga fin mientras las drogas siguen siendo ilegales. Entonces, pues sí, yo pienso que va por ahí, ¿no? Despenalización y tratar al adicto como un paciente y no como un criminal. Pero eso me lleva a pensar en una pregunta para ustedes, amigos abogados. Si se despenalizaran las drogas y se empezara a mover un país en esta dirección, ¿esta ley debería de ser retroactiva? Es decir, quien está encarcelado por posesión y tráfico actualmente debería de salir de la cárcel. De hecho, en el momento en el que Salazar, junto con el presidente Lázaro Cárdenas, dan vida a este reglamento, mucha gente que estaba encarcelada por este tipo de delitos la sacaron de la cárcel. Salió libre. Sí, las leyes son retroactivas siempre que sea a favor del delincuente. Ok. O sea, no puede ser en contra. No puede ser que la ley ahora te sume 50 años por el delito del que ya fuiste juzgado y te lo sumen. Eso no puede ser. Pero si te resta 10,
sí te los pueden restar. Pero es que yo lo pregunto porque esto le produce la ley penal más benigna se llama eso. Ajá. Esto le produce mucho shock a muchas personas muy conservadoras que creen que la cárcel es la escuela del crimen. Entonces dicen, no, pues es que a un chavillo que anda de dealer lo meten a la cárcel y sale peor. Y entonces si esta ley es retroactiva y sale a la calle, vamos a tener más crimen en la calle. Pero fíjate qué estupidez, güey. Claro, es algo terriblemente reduccionista. O sea, ya la cagamos y lo encerramos, pues ya déjalo ahí. Ay, no mames, pues así no son las cosas. Sí, ¿no? sí. Pero es que además, y esto está comprobado, la cantidad de personas que se inician en el consumo de droga en la cárcel es enorme también. Sí, también. Y de drogas de pésima calidad. Acá tocaste un tema que es interesante, que es cómo se regula esto. Uh-huh. Y acá hay una discusión entre dos escuelas. Hay quienes dicen, Escotado es uno de ellos, que dice que lo que hay que hacer es una despenalización absoluta. Uh-huh. Porque mientras seguimos en sistemas mixtos, por ejemplo en la Argentina, no está penalizado el consumo hasta determinadas cantidades, pero sí está penalizado el tráfico. Entonces, si tenés más cantidad que eso es ilegal. Entonces, después ya queda al arbitrio del juez. El policía te detiene igual y te lleva y que después resuelva el fiscal si te inicia la causa o no. Con lo cual una noche preso te pasás, con lo cual quizás una cagada a trompadas, si el policía es un policía, te va a tocar. No, y peor si eres mujer, probablemente haya riesgo de hasta abuso sexual. Sí, si sos porque pobre, Latinoamérica. ¿no? Sí, o si sos pobre. Y entonces eso ocurre. Y entonces, ¿cuál es el sistema legal? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo estoy convencido, yo no coincido con Escotado en que solo alcance con la despenalización, porque yo creo que los estados tienen una obligación de observar la calidad de los productos que se consumen en la sociedad. Así como observamos la calidad de los alimentos que consumimos, y existen entidades que regulan y vos no podés vender un producto alimenticio si no tiene una aprobación luego de un testeo. Lo mismo ocurre con el alcohol, por ejemplo, que se regulan las cantidades de alcohol que puede tener determinada variedad. Lo mismo tendría que ocurrir con las drogas. Sí. Si nosotros queremos, yo creo, si nosotros queremos tener un sistema en el cual las muertes, que no las vas a eliminar, porque las sobredosis, como existen de alcohol, no las podés eliminar, pero las vas a reducir muchísimo, porque además de lo que es legal vos podés educar y de lo que es ilegal no. Y si no, pregúntenle a las empresas de venta de tabaco que se tienen que fumar, valga el eufemismo, que en sus cajetillas aparezcan fotos de cáncer, ¿no? Entonces, ¿en qué droga ilegal va a aparecer una foto de un adicto a la meta sin dientes, ¿no? Claro, exactamente, sí, o de alguien fumando marihuana y leyendo a Paulo Coelho? No va a aparecer esa foto. Porque, como es ilegal, no podés regular eso. Entonces, lo que vos tenés que hacer es generar herramientas de regulación. La despenalización se queda corta porque vos no alcanza con despenalizar. Vos tenés que regular la venta. Porque si no, le estás dejando a las fuerzas de seguridad la consideración de qué es venta si vos solo despenalizás el consumo, pero no permitís y regulás la venta. Vos estás dejando en que la fuerza de seguridad o el fiscal enojado considere que cualquier consumidor es traficante y pasar por la misma. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que ir hacia un camino en el cual todos somos dueños de nuestro cuerpo y si lo queremos hacer pedazos tomando imbecilidades como la heroína, que yo jamás lo probaría ni de cerca, y voy a hacer todo lo posible para que mis hijos tengan la educación necesaria para no hacerlo, pero si lo querés hacer, sos dueño de tu cuerpo. Lo que el Estado puede hacer es encargarse de que por lo menos no muera porque esa heroína está cortada con gasoil. Sí. ¿No? O que te dé hepatitis C por compartir una jeringa. Exactamente. Sí, de acuerdo totalmente. Así es. Sí, además, pues lo que decía hace rato, ¿no? El Estado hasta puede sacar beneficios de esto y tener mayor recaudación. Y al mismo tiempo de que... Lo estamos viendo en Estados Unidos. Ajá, y además de que pues, si empiezas a tener
menos muertes y menos problemas de sobredosis, tu sistema de salud se ve con una carga menos, ¿no? Y puedes dedicar esos recursos a otra cosa. Tal cual. Así es. Pero bueno, amigos, qué lindo es soñar, qué lindo es pensar que algún día este problema horrible pueda tener solución. Sí. ¿Quieren decir alguna conclusión? ¿Qué opinan? Yo no me querría ir sin repasar que hoy en Uruguay el consumo de marihuana es legal a partir de la inscripción en determinados clubes de marihuana o en farmacias o con el autocultivo regulado, que en Canadá se está yendo sobre un camino similar, ambos siguiendo un libro, una guía de despenalización y regulación de la marihuana que escribió Steve Rawls. Los dos países lo citan como su inspiración. Que en Colombia hay determinada normativa que permite el consumo personal, en la Argentina también. En México entiendo que a partir de resoluciones de la justicia también se ha permitido determinadas formas de consumo personal. Me Ahí nos... A ver, explícanos cómo vamos. No sería tan no estaría tan emocionado optimista con eso. Optimista. Ilumínanos, Durán. No, pues es que aquí en México lo que ocurrió fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una declaratoria de inconstitucionalidad respecto de los artículos que prohíben el uso lúdico de la marihuana, ¿no? Su venta, su consumo, su transportación y todo, ¿no? Sin embargo, dejó en manos, aquí lo que vemos es el Poder Judicial de la Federación tiene la capacidad de legislar de manera negativa. Es decir, yo te quito las normas, pero no te puede incorporar ninguna nueva. Claro. Entonces, sí, en Argentina es igual. Ajá, entonces lo que pasa aquí es que deja en manos del Congreso de la Unión la legislación para que COFEPRIS pueda emitir su modelo de comercio, ¿no? De poder enajenar este tipo de productos. Y pues lo que pasa es que se queda parado ahí. O sea, el Poder Judicial lo más que puede hacer es decir, no puedes, estos artículos son inconstitucionales y los tienes que quitar, ¿no? Y entonces la consecuencia de esto que hizo, que sí es buena, el Poder Judicial fue que ya no es necesario que estés amparado para que puedas acceder a este tipo de derechos. O de no ser violentado en tus derechos, mejor dicho, por este tipo de normativas. Entonces, sin embargo, pues al no tener lo adicional que sería la legislación conducente y las normas que te lleven a la producción de este tipo o al permiso real de esto, pues realmente no sirve para mucho. Ok, entonces no estamos todavía en ese grado en México. Bueno, en muchos países de España, de Europa, en Portugal, en España, hay normativa muy abierta en cuanto al tratamiento para correr el lugar de criminal hacia el adicto. Sin embargo, hay muchos pasos por recorrer en esos países para la legalización de las drogas, pero en general, respecto del cannabis, hay una conversación, ni hablarlo de Estados Unidos, que es conocido por todos. Hay un trabajo sobre el cannabis. Lo que pasa es que sigue siendo incompleto cuando vemos los números de lo que son el consumo de otras drogas, como por ejemplo el crack, como por ejemplo en la Argentina una cosa que se llama el paco, la pasta base de la cocaína, que es similar al crack, que causa muertes permanentes porque destruye el cerebro en cuestión ¿Te puedes morir meses. de manera no permanente? Bueno, tenés razón. Me sonó raro cuando lo dije y pensé que pasaba. Que causa muertes de manera permanente y diaria. Ha de ser muy conveniente morirte de manera temporal. Sí, te podés morir de manera no permanente. Hay una religión que lleva 2000 años controlando Occidente con base en una persona que se murió de manera no permanente. Así que sí se puede. Lo que más me gustó de tu comentario fue que dijiste con base. Eso. Sí. Porque es Podimo. Para Podimo voy a hablar bien. Sí. Para Podimo voy a hablar bien, sí. Ahora te toca a vos estudiar francés, te lo pido por favor. Sí. Pero entonces, si no hablamos
y si no nos quitamos la careta, y esto no tiene que ver con que nos gusten las drogas o no, esto es lo mismo que la discusión del aborto. Hablar de si nos gusta o no, hablar de... Porque después te vienen todos los típicos de siempre. No, porque íbamos los niños y los adolescentes con la droga. Regulala. Como está regulado el alcohol. Y si hay niños y adolescentes que consumen alcohol, hay un problema en el Estado que no tiene las regulaciones adecuadas y el poder de policía adecuado, pero regulalo. Prohibir es hacer que haya más adolescentes y niños que lo quieran consumir. Sí. Como pasó con la pornografía, por ejemplo. La pornografía, y esto lo contaba también de vuelta Escotado, que es un genio, por favor búsquenlo. Él decía, cuando en Europa con España con el franquismo, hoy la tengo con Europa y España, en España con el franquismo, estaban prohibidas la Playboy, la Penthouse y todo eso, la gente viajaba a Francia a comprarlas. Cuando se legalizó, se instalaron en España, hicieron la edición española y durante un año y medio vendieron una barbaridad. Después no las compraba nadie. Porque ya el gusto de lo prohibido se había acabado. Claro. Entonces, no se va a acabar la droga, pero sí vamos a tener seguro menos consumo en la juventud y el consumo que tengamos va a estar regulado. Entonces, hablar de que nos guste o no tiene nada que ver, es intrascendente a los efectos. Y hablar sin datos no tiene nada que ver. Exactamente. Para eso hacemos Herejes el podcast, para hablar sin datos. ¡Claro que no! Así que bueno. Así que bueno, nada, yo creo que no hay mucha discusión en esto y me encanta que por fin hayamos podido tratar este tema. Me encanta también. ¿Algo que agregar, Durán? No, yo tengo que acabar ya la grabación porque tengo clase de francés ahorita a las 6. ¡Wow! ¡Qué eficiencia! Las estuvo la primera clase. Es la primera clase, evidentemente. Me obligó Vasco, güey. Sí. Bueno, pero yo te tengo fe, mi buen Corsario. Muy bien. Amigos, antes de despedirnos, recuerden que este no es el único programa que hace Herejes. Tenemos también Sin Libros, en donde hacemos entrevistas sin guión a gente extraordinaria que queremos y que nos interesa. Ese lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast o lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Recuerden también suscribirse a todos nuestros canales, darnos like y seguirnos en redes sociales. Y también recuerden que esta temporada de Herejes es un podcast producido en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Y si no queda nada más que agregar, este fue un viernes más de Herejes en Podimo. Vámonos, Durán la música. Venga, música. Adiós. We just sit back and laugh at life, put it far and wide away from harder times. I'm wide awake, I'm looking